Buen día. Hoy vamos a ver lo que es el inconsciente, como lo manifestó Sigmund Freud. Hay una historia muy interesante porque algo que la gente en 1900 no aceptaba, médicos y la ciencia, era de la existencia de un inconsciente, porque decían que realmente los seres humanos no teníamos eso, teníamos una memoria a corto y mediano plazo, como es el consciente y el preconsciente. Pero realmente hablar de un inconsciente que gobierna nuestras decisiones, nuestra vida a base de los recuerdos, instintos, impulsos, pulsiones. No. Y eso fue como mucho motivo de burla de la carrera de Freud, hasta que llegó un momento donde la misma ciencia decía, ¿sabes qué? No lo podemos comprobar, no lo podemos medir, pero al parecer sí tienes la razón. Sí existe un inconsciente, perdón, voy a poner esto en vibrar. Sí existe un inconsciente que nosotros, por lo mismo, no queríamos notar o entender, porque creíamos que el ser humano realmente era un animal demasiado racional, donde se limitaba mucho su mente a, te digo, memoria a mediano y corto plazo. Bien, tus notas, muy importante. El inconsciente, según Freud, cuando un pensamiento o un sentimiento consciente no parece guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden, hay conexiones reales pero inconscientes. Esta aparente discontinuidad se resuelve cuando se detectan los lazos inconscientes. Llamamos inconsciente, a un proceso psíquico mental, cuya existencia no podemos menos que reconocer, la cual inferimos a partir de los efectos, síntomas, pero del cual no sabemos nada. Entonces aquí nos está diciendo que nuestros pensamientos, el tren de pensamientos que tenemos, realmente todos están conectados, aunque al parecer a veces dice, es que estoy pensando esto y de repente estoy pensando en lo otro, y como que ni al caso. Bueno, sí es al caso, pero tienes que ir con un psicoanalista para entender cómo sí estás conectando aún de una manera invisible un pensamiento, un sentimiento con otro. Esta es la parte interesante. Dentro del inconsciente hay elementos instintivos que nunca han sido conscientes y a los que la conciencia nunca podrá acceder. O sea, hay cosas tan oscuras, digamos, escondidas, que muchas veces la misma conciencia, por más que yo trate de saber, recordar o entender, no lo voy a entender de mí mismo. Por añadidura, hay materiales que son proscritos, es decir, censurados o reprimidos del estrato inconsciente y reprimidos. Estos materiales no se olvidan ni se pierden, pero tampoco se guardan en la memoria. El pensamiento o el recuerdo sigue afectando la conciencia, pero de forma indirecta. ¿Te acuerdas de la película? Ay, caray, esta de donde estaban los monitos estos de Disney, que era la monita alegría, el monito de ansiedad, la muchacha esta que era como asco y el enojado. Ay, se me olvidó esta película, ¿cómo se llama? Bueno, tú sí has de saber cuál es, ¿no? De estos monitos. Y llegan a un punto dentro de la mente de la niña donde se mira que están todos los recuerdos almacenados y hay una parte donde está como una parte donde todos los recuerdos que ya no funcionan o nada desaparecen con el tiempo, pero están como abajo en un hoyo lleno de estas bolas de recuerdos. Bueno, digamos que así es el inconsciente. Es una muy buena manera de haberlo manifestado en esta película intensamente. No me equivoco. Ok, dice después. Los materiales inconscientes se caracterizan por su vivacidad y su inmediatez. Por experiencia sabemos que los procesos mentales inconscientes son atemporales en sí mismos. Esto significa en principio que no se atribuyen cronológicamente. El tiempo no puede modificarlos y no se les puede aplicar el concepto de tiempo. Palabra de Freud. Hay recuerdos con décadas de antigüedad que al ascender a la conciencia conservan toda la fuerza emotiva que les dio origen. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo Freud? Nos está diciendo que el inconsciente
no lo podemos traer tan fácilmente a la conciencia porque la misma conciencia reprime o censura. Y por otra parte, todo lo que queda en el inconsciente se queda vivo, por eso dice vivacidad, y también muchos recuerdos que salen inmediato del inconsciente al consciente no pierden, son inmediatos y no pierden su vivacidad. De decir, si hubo algo hace 20 años que te hizo sufrir, doler, o te dio alegría y felicidad, pero no te acordabas de eso, y de repente hubo algo en tu vida que te lo hizo recordar, una fotografía, una película o incluso un olor. El olor, la nariz, el olor, es lo único que puede irse directamente al inconsciente. No es la vista, no es los oídos, es el olor. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una memoria olfativa. Así que, ¿qué pasa? Mucha gente dice, ¿sabes qué? De repente estaba en el camión o algo y alguien estaba usando el perfume de mi abuela. Y a mi abuela se murió hace como 10, 15 años, pero sentí que ahí estaba. Hasta me sentí otra vez chiquito de nieto de 3, 5 años, ¿no? Pero su olor, wow, inolvidable. Sí. Dice, ¿y qué pasó? Volteé a verla a ver si estaba, porque wow, su olor. Sí. Eso tiene que ver mucho con lo que es la inmediatez y la vivacidad. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente se manifiesta al consciente por medio de los sueños. Por eso en los sueños pueden ser cosas bien raras, pero al mismo tiempo en los sueños a veces hay simbolismos que no son tan directos, que son reprimidos o censurados o cambiados para mostrar o simplemente para sacar algo de ese recuerdo inconsciente. Me acuerdo que decía un médico que yo estaba atendiendo, un señor ya retirado, que una de las historias más fuertes de su vida fue hablar de su abuelo, que fue más su figura paterna que su propio padre. Su abuelo falleció cuando él tenía 15 años, pero él decía, todas las lecciones de mi abuelo las atesoro más que las de mi papá. Y llegó un punto donde él empezó a soñar a su abuelo cuando venía a terapia. Y te digo que su abuelo murió a los 15 y este señor lo estaba atendiendo a los 60 años. Así que ya había pasado un buen rato. Y me decía este señor que tenía sueños donde iba a un cine de tipo la Ciudad de México, pero un cine muy antiguo, donde entraba y había un viejito que estaba como partiendo los tickets, las entradas. Y yo me quedaba así, vamos a hacer un análisis de todo esto. Los personajes que más puedes tú describir en tus sueños usualmente son los más analizables. Y este viejito que le llamó mucho la atención, él decía, es que este viejito no se parecía a mi abuelo, pero sentía que era mi abuelo. Bueno, en la interpretación de los sueños. Tal vez no se parece, pero se siente, entonces le hacemos más caso al sentimiento. Era su abuelo. Pero en esa escena como que no cabía, pero ahí estaba. Entonces tendríamos que ver de una manera más filosófica qué podría significar el cine, ese lugar, ese momento, cine clásico y el abuelo partiendo los tickets. Te digo, es una... Era muy interesante con él analizar los sueños, porque era un señor que soñaba mucho y él lo notaba, tenía su diario de sueños. Y ahí mirábamos mucho de sus pulsiones, mirábamos mucho de cómo funcionaba pues su mente inconsciente, ¿no? Continúo. Hay recuerdos con décadas de antigüedad que al ascender a la conciencia conservan toda la fuerza emotiva que les dio origen. Por eso esto pasa mucho en terapia también cuando hablamos del pasado y de una persona que realmente lo reprimió, y en el momento que empieza a hablar de eso brotan muchos sentimientos, lo que es una catarsis probablemente, y empieza la persona a llorar, a llorar, a llorar, a sentir como si no hubiera pasado un solo día. Aquí hay otro párrafo de Freud sobre el inconsciente. Hacía mucho tiempo que el concepto de lo inconsciente golpeaba las puertas de la psicología para ser admitido. Filosofía y literatura jugaron con él harto a menudo, pero la ciencia no sabía emplearlo.
El psicoanálisis se ha apoderado de este concepto, lo ha tomado en serio, lo ha llenado de un contenido nuevo. Sus investigaciones dieron noticia sobre unos caracteres hasta hoy insospechados de lo psíquico inconsciente. Descubrieron algunas de las leyes que lo gobiernan, pero con todo ello no se dice que la cualidad de la condición consciente haya pedido su significatividad para nosotros. Creo que es perdido, que no haya perdido, que de la condición consciente haya perdido. Sigue siendo la única luz que nos alumbra y guía en la oscuridad de la vida anímica, la vida del alma, la vida de la mente. Sigmund Freud. Y esto va, pues, de que aquí habla él, en un escrito de sus últimos escritos, él murió en el 39. Y aquí, pues, están citándolo de algo del 40, porque siguieron cuando murió Freud, y ya, habían editoriales, inglesas, porque él se fue a Inglaterra a esconderse de los nazis, saliéndose de Austria, de Viena. Todavía habían, su misma familia, tenía los escritos, y él tenía una editorial donde él seguía publicando. Bueno, la editorial publicaba por Freud libros todavía, ¿no? Así que sí es correcto de que un libro de Freud de 1940, pero murió un año antes. Sí es correcto, porque esa es la edición del libro. Bien, después nos dice, el psicoanálisis es un método de desciframiento del inconsciente. Nos enseña a leer lo que no sabemos, lo que ignoramos de nosotros mismos. Dice una Vilma Cocus, una psicoanalista que menciona de una conferencia que se llama El psicoanálisis para una ética para el siglo XXI. Sí, definitivamente yo le digo mucho a la gente que cada quien en nuestro inconsciente tenemos un propio lenguaje, un lenguaje muy tuyo que tal vez no es el mismo que el de la otra persona. Esto lo vamos a aclarar más con Jung, con los arquetipos. Pero sí, esta es como la parte central del psicoanálisis de la personalidad, que realmente lo que somos no es consciente, es más inconsciente. Bien, pues esto es básicamente el tema. Ya los demás temas que vamos a estar viendo me voy a ir más directo para ya espero que entre esta semana y la otra ya terminemos a Freud. Vamos a hablar de los mecanismos de represión, de defensa, que son varios. Voy a tratar de hacerlo lo más objetivo y rápido posible, porque hay información un poquito repetitiva. Y también nos vamos a ir a lo que es el ello, yo y el super yo, que de seguro ya te sabes esto, por eso creo que me va a llevar muy poco tiempo. Y después la teoría psicosexual, muy muy importante porque esto es lo que define mucho las etapas psicosexuales de la personalidad de Freud, así como lo hizo Piaget y también lo hizo Erik Erikson en las etapas psicosociales. Y te digo, yo sí creo que más o menos, espero que ya la semana que entra, más la clase de hoy, mañana, ya terminemos a Freud. Me voy a ir un poquito más rápido porque no quiero que nos estanquemos tanto tiempo en este autor, porque como te dije, entiendes a y todos los que siguen van a ser fáciles. Trato de explicarlo de la manera más sencilla que todo el mundo lo pueda entender, estudies o no estudies psicología. Muy bien. Y de tus participaciones, pues las sigo revisando y leyendo. Y pues sí veo, ¿no? Que tú también tratas de explicarlo de la manera más fácil y entendible. Y está bien. Digo, si estuviéramos en clase presencial es otra cosa. Pero yo creo que todo esto realmente se puede ver muy bien así como los videos que estoy haciendo. Ok. Nos vemos. ¿Cuál es tu participación? Pues explícame características del inconsciente, ¿no? De qué se trata y de esas características que te di ahorita, ¿no? Básicamente, pues te pediría más o menos, ahorita estoy hablando como de unas 3, 4 características, pues háblame de eso. 2, 3, 4 características. Muy bien, nos vemos.